Estafeta literaria. Buenos días, bienvenidos un miércoles más a la Estafeta literaria de Jaén Plus Radio. Hoy viajamos a Cartagena. Con nosotros tenemos al escritor Mariano Ruiz Guasch. Buenos días, Mariano. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de poder estar contigo. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Yo sé que tienes complicados los horarios de trabajo y hemos tenido que hacer un poco de encaje de bolillos, pero bueno, aquí estás con nosotros en la Estafeta literaria. Vamos a la ver. verdad que me ha costado un poquito coordinar. Cuéntanos quién es Mariano Ruiz y qué obras podemos encontrar en el mercado. Sí, pues Mariano Ruiz es sobre todo una persona inquieta creativamente. He terminado siendo escritor porque ha sido al final, entre comillas, lo que más éxito he tenido, pero antes de llegar a ser escritor he tocado la pintura, he intentado hacer pinitos con la música, diseño gráfico. Yo me considero en general artista. Yo creo que todos al final los que creamos podemos crear una cosa o otra cosa, ¿no? Entonces, al final he terminado con la literatura, porque el primer libro que escribí, La primera catedral, por fortuna, tuvo éxito en Cartagena, que es donde transcurre la historia, y a raíz de ahí pues ya escribí un segundo libro y un tercero, cada uno de géneros distintos completamente, que es otra cosa que, bueno, que me gusta, porque creo que no me gusta repetirme. Los artistas que digamos que sigo, que me han inspirado, siempre han intentado reinventarse, y yo creo que yo hago lo mismo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente me pide la segunda parte de La primera catedral y yo pienso ese libro ya lo he escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues diría, para resumir, no enrollarme más, que soy una persona escritor, por al final porque es lo que he tenido más impacto, pero bueno, artista en general. Si te parece, como tienes varias obras, hablemos de la última, que si no tengo mal los datos, la historia de Alejandra, El puente y la promesa. Correcto, sí. Esta novela es fantasía, era un género que nunca había tocado, y la historia me surgió de una forma un poco, bueno, extraña. Esto surge de cuando yo tengo 14 años y leo El Señor de los Anillos. Yo, conforme termino de leer El Señor de los Anillos, me pongo a dibujar un mapa y me planteo a la Tierra Media y creo un mundo y creo, pues digamos, una historia. Y eso se quedó ahí en el olvido. Y de pronto, pues 30 años después, se me ocurre como una historia para ese mundo que había creado, porque ese mundo yo lo tenía ahí, pero no tenía ninguna historia concreta, ¿no? Entonces, pues de pronto se me ocurrió que podía ser un poco como, ¿qué pasaría si Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, en vez de ir al mundo como el que fuera a uno, pues como el Señor del Anillo, digamos, que está en guerra, que, digamos, más profundo? Y esa fue la historia inicial, ¿no? Entonces, la historia, el mundo se va descubriendo a través del personaje. Digamos, el personaje es como si fuera de nuestro mundo, aunque está ambientado en el futuro, y va a este mundo fantástico. Y entonces va descubriéndolo, digamos, a la vez que el lector. Y la siguiente, vamos en el tiempo para atrás. 2021 escribiste, espérate, La primera catedral, sí, vale. No, perdona, Interferencia, 2019, que es un thriller sobre los sueños. Háblame de esa novela. Sí, esta novela en realidad surge de una novela corta que escribí, que fue lo primero que escribí, antes incluso que La primera catedral, que la presenté a un concurso y me olvidé por completo, y después resultó que fue finalista y yo ni me enteré, porque escribieron mal el nombre de mi apellido, el Guasch, y no me llegó la notificación de que fue finalista, y yo, eso hace la gente, que yo de vez en cuando busco mi nombre en internet, es que surge, y tampoco, como lo escribieron mal, nunca lo encontré. Y un día casualmente lo
escribí mal mi apellido, como lo había escrito ellos, y encontré que había sido socialista esta novela Costa. Y entonces, pues dije, anda, pues no era tan mala, ¿no? Y había sido la primera. Entonces, a raíz de lo de la primera catedral, dije, pues voy a reescribirla, voy ese toque de grueso que era la original. O sea, digo, la historia tenía mucho más de sí. Entonces, pues me puse a reescribirla, desarrollé mucho más los personajes, con flashback, profundidad, y bueno, y al final pues terminó siendo interferente. Ese fue el desarrollo. ¿De qué va? Pues va sobre los sueños, un thriller con toque de ciencia ficción muy light, y va sobre los sueños. El título de Interferente hace referencia de que si los sueños, digamos, fuera como un mundo real, físico, es como si fuera una precuela de Origen de Christopher Nolan, la película, ¿no? A mí se me ocurrió antes que la película, tengo que decir. Entonces, hace referencia a esto, y esto casualmente la idea se me ocurrió en un sueño. Yo a mí se me ocurren muchas ideas, nombres de personajes, letras de canciones a sueños. Entonces, una vez soñé como que en los sueños hacía interferencia con la emisión de la radio, y por eso tuvo mi interferencia, y dejarla aquí en una novela. Y esa fue la historia de esta novela. ¿Y planificas las historias al detalle antes de escribirlas o dejas surgir las ideas sobre la marcha? A ver, pues mi paso, sí que intento, antes de ponerme a escribir puramente, desarrollarlo lo máximo. O sea, cuanto más tenga concreto los capítulos, pues menos me meto con las ramas. Pero en ese momento, o sea, tanto en el momento de la planificación, normalmente el final sí lo tengo más o menos claro. Pero cualquier persona que escriba te va a decir esto, porque yo creo que es un tópico, pero es que es verdad, al final los personajes también toman sus decisiones, ¿no? Y a mí me pasa que muchos personajes, aquí tengo que hacer spoiler, al final termino matándolos. Y es que estoy escribiendo y al final digo, era protagonista o quería que tal, pero la historia pide que se muera, ¿no? Y al final lo mato y muchas veces me fastidia porque digo, no puedo hacer segunda parte, porque lo he matado, pero y no quería matarlo, ¿no? Pero al final pues tiene que morir. Y entonces muchas veces sí que es verdad que la historia te va pidiendo cosas que tú no tenías planificado inicialmente. Pero esto me surge tanto en la planificación inicial, que sí que la voy desarrollando y al final digo, no, yo quería que pasara así, pero es que tiene que pasar de esta otra forma. Y una vez que lo tengo así, aún así, cuando ya me pongo a escribir puramente, también es verdad que aún teniendo la guía esta, cuando me pongo a escribir, igual le doy otra vuelta, digo, no, esto lo planifica así, pero es que tiene que pasar de esta tercera forma distinta. Entonces yo creo que un poco por eso mismo, para evitar irme demasiado por las ramas, intento de cuanto más presentado esté, pues pienso que mejor me va a ir. ¿Has cambiado alguna vez algún final después de escribirlo? A ver, puramente de escribirlo, yo creo que no, estoy haciendo memoria. No, o sea, digamos como del esquema previo al borrador, ahí sí, ahí lo he cambiado igual 20 veces, ¿no? Lo que digo, que tenía este final, después he pensado en este otro. El final, puramente una vez que yo he dicho este es el final, me pongo el borrador, el final no lo cambio, porque de hecho, muchas veces el final es de lo primero que escribo, porque tengo claro que tiene que acabar así, y ahora por ejemplo he empezado con ni el borrador, la fase previa al borrador de una nueva novela, y llevo una semana con el último capítulo. O sea, estoy empezando por el final porque quiero tener un final súper claro y que sea, digamos, ¿no? Emotivo y que cierre todo. Y entonces, muchas veces empiezo por el final. Ahora, quien dice que después cuando me ponga de inicio, cuando llegue de nuevo al final, diga, no, pues tengo que cambiarlo. Pero básicamente el final lo suelo tener muy claro, porque creo que en una novela es lo más importante el final. O sea, te puedes leer una novela muy buena, disfrutarla mucho, pero si después el final es malo, pues a mí por lo menos me pasa que sientes como, o que se han reído de ti o no lo han trabajado, de decir, bueno, pero después de esta novela tan buena me pones este final. Y al revés, novelas que dices, bueno, está bien, pero después tiene un final muy bueno y dices, madre mía, ¿no? Parecía que la novela no era tan buena, pero qué final más bueno, ¿no? Entonces yo creo que los finales son muy importantes. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con el mundo editorial? ¿Has tenido facilidades? ¿Qué sentiste la primera vez que te publicaron? Si autopublicación o editorial por vía normal, cuéntanos un poco.
Bueno, pues mira, ahí también no solo mis 3 libros, cada uno de un género distinto, sino que tampoco he repetido fórmulas. La primera con la primera catedral, que yo ahí no conocía nada del mundo editorial, ahora lo pienso y digo, qué locura, pero Mariano, bendita perdona, locura, ¿no? te Yo perdemos un escribí ese poco. libro Disculpa, sin Mariano, conocer... te perdemos un poco Uy, la voz. No sé si es que te vale, mueves o... espera, Sí, espera. A ver, me pongo así, es que me había movido. ¿Se oye bien? sí. Vale, es que me había movido. Vale, decía, bueno, no sé si se oía bien o no, que cada libro había hecho una fórmula distinta. Ahora sí se te escucha Entonces, bien. vale, Gracias. pues en la primera catedral no conocía a nadie del mundo editorial, no conocía nada, o sea, cero. Y lo publiqué con Círculo Rojo, que es una editorial de autopublicación. Lo hice y yo, o sea, como no conocía a nadie, pues me fui a las librerías de Cartagena diciendo, mira, he escrito este libro, o sea, totalmente a la aventura, que ahora pienso que locura, ¿no? Pero como me fue muy bien, tuvo muy buena acogida en Cartagena, la segunda novela, Interferencia, la publiqué con una editorial de Cartagena, con Malbec. Y ahí, que me sabe más hablar más de ninguna editorial, pero bueno, digamos que no estuve muy contento. Así que la tercera novela, La historia de Alejandra, la he autopublicado por Amazon. Y ahí Ah, tengo que decir que para autoeditar, tipo Círculo Rojo, o editoriales que después son muy pequeñas, no te va a hacer ninguna promoción, te va a costar que te paguen. Te recomiendo totalmente Amazon, porque al final tú te lo guisas, tú te lo comes, pero para bien o para mal es para ti, o sea, es tuyo íntegro. ¿y cómo compaginas tu trabajo del día a día con ser escritor? Pues, a ver, por fortuna tengo un trabajo que me permite tiempo para pensar, digamos, para crear, ¿no? Y entonces, por ese lado, bien, no tengo excesivamente problema, porque además, al trabajar por las noches, duermo por las mañanas y tengo todas las tardes libres, ¿no? Que una persona que trabaja igual durante el día tenga el día ocupado, pues por la noche al final tiene que dormir porque al día siguiente madruga, quizás no tiene tiempo, pero yo al trabajar de noche, la noche me permite, más tranquila, me permite pensar, digamos, crear en mi historia, ¿no? Y después, al tener todas las tardes libres, tengo tiempo. Entonces, yo creo que también es importante, ¿no? Para poder ser escritor, una persona normal que trabaje de 8 de la mañana a 8 de la tarde va a tener mucho más difícil escribir. ¿Y cuánto dura tu proceso de documentación en tus obras, si es que lo tienes? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te planteas una idea y dices, esta idea es la que yo quiero desarrollar? ¿Cómo la desarrollas? Sí, a ver, depende. Por ejemplo, la primera catedral, esa es que es, digamos, con un thriller histórico, esa es la que más documentación me llevó, porque sí que tenía que hilar bien, ¿no? Y tener cuidado de todo lo que decir que era verdad. Entonces eso me llevó, yo creo, pues en torno a un año. También es verdad que al trabajar no tengo dedicación íntegra, ¿no? Igual ahora ya trato de ser más regular, tener una rutina, pero al principio igual estaba unos días trabajando mucho en la novela, después lo dejaba, volvía, pero bueno, documentación, sí que necesité mucha documentación y hasta que no la tengo casi toda no empiezo, ¿no? Con lo siguiente. Después, con Interferencia, pues igual transcurre en Noruega, en Tromsø, en Kiruna, entonces sí que pues investigué mucho, tanto en Google Maps, en Street View, viendo las calles, los sitios, o bueno, propiamente documentación, ¿no? De la página turística de Noruega, de información de allí. Entonces sí que lleva mucho trabajo detrás, que aunque eso no se vea, al final cuando se queda reflejado en la novela hace que sea realista, ¿no? Que parezca que estás allí, que allí de verdad. Entonces sí que le doy mucha importancia y todo el tiempo que sea necesario. O sea, de hecho, es que me gusta, disfruto, ¿no? Es una parte bonita porque es como investigación, ¿no? Un poco parece un detective investigando, venga, y la calle esto, cómo es esta ciudad y qué costumbres tienen, o hechos históricos, no puramente. Yo como historiador del arte disfruto mucho, ¿no? Investigando la orden de Santa María, cuando se fundó y el maestre, y aquí qué pasó con la orden de Santiago de Compostela. O sea, es una parte, por un lado, la disfruto muchísimo. ¿Y qué,
Mariano. Sí, Ah, perdona, no sabía si te había perdido. Entonces, ¿cuánto puedes tardar en escribir una obra? ¿O cuánto has tardado en escribir las obras que tienes más o menos, si eres consciente de ello? sí, pues mira, la primera catedral fue la que más tardé. Esa tardé desde que empecé hasta que terminé, pues 4 años, ¿vale? Pero claro, no fueron 4 años interrumpidos. Empecé en 2012, 2013, tuve un año documentándome tranquilamente y después escribiendo como otro año. Madre Y mía. yo creo que normalmente tardo un año en escribir, porque después Interferencia, cuando la reescribí, digamos, tardé un año también. La publiqué en 2019 y estuve en 2018 escribiéndola. Pero un Y la año en historia de escribir, Alejandra, sin, perdona, sin contar el tiempo que utilizas para documentarte, ¿no? claro, sí, sí, o sea, pon pues 2 años, que de hecho es cada tiempo que la publico. Pon un año de documentación y un año de escritura, normalmente de media. También es verdad que, por ejemplo, la de historia de Alejandra, hacer fantasía, esa me ha resultado más fácil porque como ya tenía lo que te he contado del mapa, cuando tenía 14 años no tuve, digamos, que documentarme nada, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, otra cosa que hago mucho dentro de la documentación es leer libros de género. O sea, por ejemplo, para la historia de Alejandra me leí 4 libros de Laura Gallego. Yo no había, vamos, conocía a Laura Gallego perfectamente, pero no había leído nada de ella. Entonces me leí Memorias de Idún, pero claro, me costó terminarla porque era demasiado bueno juvenil, ¿no? Si tienes 14 15 años, pues te parecerá muy buena, pero después descubrí, por ejemplo, la trilogía de los Guardianes de la Ciudadela y me leí los 3 libros porque es que me gustaron. Y entonces también para tener referencia, eh, según el libro que lea, o sea, que esté escribiendo, también pues leo géneros semejantes para ver lo que hacen, digamos, escritores consagrados. Eso también dentro de la parte de documentación. ¿A qué libro le darías? Esto es una pregunta complicada, ¿eh? A ver, Esa es la profesora que va al pillo del alumno. ¿A qué libro le darías el título de espíritu del libro pasado, presente y futuro? madre mía, desde luego eso es para pillar. Pasado, o Espíritu sea, un del libro que libro del entiendo pasado, como presente y que... futuro. Imagínate que en vez de aparecerte en la Navidad los espíritus de las Navidades Sí, pasadas, se te sí. aparecen la de los libros pasados, por ejemplo. Eh, madre mía, es que no. Qué difícil, vaya ¿Qué libro te ha pregunta. marcado más? ¿Qué libro te ha Sí, marcado más positivamente? ¿Qué libro te ha marcado más negativamente? Que ha dicho esto no lo volvería ni a leer, si se puede decir. sí. A ver, es que negativo, por fortuna, estoy intentando recordar algo, libro negativo que no me haya leído. Ahora después terminaremos la entrevista y se me ocurrirán 100.000, pero por fortuna yo creo que no he tenido así... Bueno, mira, sí, uno famoso se lo acaban de ver a la mente. Un libro que me lo terminé, pero ya, como ya por orgullo, pero me lo terminé, me lo terminé pasando páginas, leyendo diálogos sueltos, saltándome renglones, solo por saber cómo terminó, y fue la de La novia del viajero del tiempo, que no recuerdo ni la autora. A mí también A me mí me suena, gustan, pero no recuerdo de quién es. bueno, pues ese libro, después hicieron una serie, no sé si fue en Netflix, digo que por curiosidad, digo voy a verla, por eso de que el libro y que va tampoco pude verla. Me llamaba la atención porque la premisa era muy buena. A mí me gustan mucho los viajes los viajes en el tiempo y era pues bueno la historia, ¿no?, de la novia de un viajero del tiempo. Pero no, la novela es insufrible, o sea, yo no se la recomiendo a nadie, te siento mucho por la autora, pero A no ver, se la sabemos recomiendo a todos que nadie. está feo cuando uno dice no recomiendo que sea esta novela, pero bueno, sobre gustos colores. Yo, por ejemplo, Sí, Olvidado Rey Gudú, sí, fue una novela que no pude pasar de la página 19 o 20. Me resultó, lo siento muchísimo por la autora, le pido disculpas desde aquí, pero igual si la volviera a coger ahora, después de 20 años, puede ser que le encontrara otra perspectiva, pero me resultó prácticamente imposible. Ha sido la única en mi vida. sí, es que a ver, yo te respeto, es decir, a uno le puede parecer una obra maestra y a otro no gustarle nada. Eso, por ejemplo, lo que he dicho de Laura Gallego, cuando me cogí el libro de Memorias de Idún, y claro, era muy juvenil, ¿no? Y yo lo estaba leyendo con 40 años. Igual con 14 años me hubiera encantado. Tú ves a lectores
que se lo dieron en su momento y les marcó, y para ellos son un libro de cabecera. Claro. ¿No? Es que hay Entonces un yo creo libro que es para muy cada importante a momento de la veces vida. en el momento, ¿no?, en que tú lees el libro. Yo creo que eso también hace mucho. ¿Y a Y qué libro de la infancia recuerdas? ¿Cuál fue tu primera lectura? ¿Recuerdas? pues, a ver, recuerdo, vale, mira, como recuerdo, y de ahí nace también un poco homenaje a la historia de Alejandra, La historia interminable. Ese libro, pero fíjate, ese libro lo recuerdo, ese fue uno de los primeros que leí, pero el recuerdo que tengo de ese libro es a mi abuela leyéndomelo. Cuando yo me quedaba a dormir con ella, yo recuerdo ella coger ese libro, y bueno, ella lo leía y después lo contaba, yo tendría, no sé, 6 o 7 años, y me costó el primer recuerdo que tengo con la literatura es mi abuela contándome la historia interminable. Y de hecho, en la historia de Alejandra hago un homenaje a esa escena, que el libro comienza con una abuela contando a unos niños la historia de Alejandra, el propio libro, ¿no? Entonces yo creo que como recuerdo propiamente diría este. Después, ya no sé más o menos de libros así que me marcaran que dijera la literatura, está chula, ¿no? Es como una película, es En el pueblo del gato vampiro, que la autora es una chica japonesa, no sé cómo se llama, Naoki, no sé el nombre, la verdad, pero En el pueblo del gato vampiro es un thriller de misterio de unos Ronin, de unos ninjas, ¿no?, que llegan a un pueblo y hay un misterio y lo resuelve, un libro cortito, pero ahí descubrí, y recuerdo de leer escenas y decir, pero si esto es como una película, ¿no? O sea, descubrí la literatura como algo emocionante, como algo chulo, ¿no? O sea, está guay. Entonces yo creo que ese libro, En el pueblo del gato vampiro, El historia interminable, yo creo que fueron los dos libros que recuerdo de mi infancia de descubrir la literatura. Mariano, ¿qué estás leyendo ahora mismo? ¿Qué Pues, libro tienes en tu mesita de noche? ¿Cómo se dice pues mira, habitualmente? lo tengo, pero todavía no lo he empezado porque ahora como me he liado con un nuevo proyecto, no lo veo en momento, lo tengo pues tiempo ya aquí con el marcapáginas, pero no he empezado. La isla de la mujer dormida, de Pérez Reverte. Ah. Y siempre digo que voy a empezar a leerlo, pero el caso es que lo tengo ahí y no veo el momento. ¿Y qué pone Mariana? A ver, una pregunta también comprometida, que me gusta mucho esto como un viaje en bici por la montaña, que hay baches, cuestas, cuesta abajo, cuesta arriba. Eh, ¿Qué sueles poner en los libros cuando los firmas? Madre mía, eso yo lo paso fatal, porque o sea, me cuesta más escribir una dedicatoria que escribir un libro, ¿no? Porque depende mucho, hay veces que conoces a la persona, ¿no? Entonces sí puedes poner algo más personal, ¿no? No sé, mi estimado amigo, compañero de infancia, lo que sea. Pero también es verdad, claro, cuando te llega alguien que no conoces de nada, mmm, no te tengas que poner algo genérico, si pones algo, yo por lo menos pongo algo, intento poner algo auténtico, ¿no? Pero normalmente, pues con cariño, espero que te guste esta novela o que disfrutes, ¿no? Como yo disfruté escribiéndola, algo así es algo honesto, ¿no? Lógicamente, porque cuando quieren que te dediquen el libro, o por lo menos entiendo que esperas que te dedique algo personal, ¿no? Claro, es que Pero luego el claro, tema de muchas las veces dedicatorias nunca se habla cuando se habla con los escritores y es un tema complicado, porque yo hace poco tuve el placer de estar con Irene Vallejo en una firma que hizo de libros y me quedé alucinando porque la muchacha pensaba cada dedicatoria distinta. Entonces es un claro, es trabajo de que escritor, vamos, sí, totalmente. no, es lo que te digo, yo lo paso fatal en las dedicatorias, porque, claro, tampoco vas a ponerla todo lo mismo, con cariño, espero que te guste, ¿no? Eh, claro, o sea, yo lo paso muy mal, porque es que no sé qué poner, lo paso muy mal con eso. Mariano, Yo creo háblanos que de, el peor momento de la escritura es hacer una dedicatoria. háblanos de tu proyecto en marcha, si puedes darnos alguna pista en lo que estás inmerso ahora mismo. Mira, pues sí. A ver, tengo como 5 proyectos en danza, ¿vale? Bueno, Pero ahora mismo, concretamente, pues es una... A ver, no quiero decir mucho porque después igual cambia mucho, no llega a publicarse o no se sabe nunca, ¿no?, cómo terminará la historia, pero es una historia de reflexión sobre la identidad, la conciencia, que en la vida, que en la muerte. De hecho, tú y yo hablamos un día, ¿no?, un poco sí. sobre estas cosas, y entonces es hacer una novela reflexionando sobre estos temas
ambientado en un futuro, digamos, apocalíptico, donde la inteligencia artificial se ha adueñado del mundo, y entonces una reflexión sobre qué nos hace humanos, ¿no? O una réplica digital o una conciencia digital es igual que nosotros. Bueno, es una novela, ¿vale? Pero nunca he hecho este género tampoco por repetirme, sería ciencia ficción, digamos, filosófica o metafísica, ¿no? Tirando como yo quisiera yo como referente, ¿no? A clásicos o a Asimov o algo así. Pretende ser algo así, eso es en lo que estoy trabajando ahora mismo. Y bueno, para ir cerrando, algo de lo que nunca escribirías. Si es que tienes tú algún tema tabú del que nunca te atreverías a escribir. No, o sea, yo creo... No, otra cosa que se me dé mejor o peor, pero no tengo ningún prejuicio hacia ningún género, yo qué sé, de novela erótica, biografía ficcionada o memorias, costumbristas, no, o sea, de hecho es lo que digo, no me he repetido ahora en esta cuarta novela otro género distinto y no descarto ninguno, de verdad que no, o sea, me parecen todos respetables, admirables y mira, firmo ahora que escriba 20 novelas y cada novela será un género distinto. Mariano, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en la Estafeta Literaria. Esperamos que cuando tengas nueva obra nos avises y pasas por aquí si quieres. Dale un abrazo fuerte a la ciudad de Cartagena, que le tengo mucho cariño. Sí, lo sé, me consta. Pues muchas gracias por la entrevista. Y Y, igualmente aquí me tienes para lo que quieras. y bueno, ya saben ustedes que tenemos otro escritor aquí, Mariano Ruiz Guasch, que tiene unas cuantas obras en el mercado. Es un licenciado en Historia del Arte. Toca varios palos. La temática narrativa no se la pueden perder. Siempre les doy con buenos consejos para que vayan ustedes a la librería corriendo, que a esta hora segura que está abierta ya, y recoger su ejemplar. Gracias, Mariano. Un abrazo fuerte. Bien, un abrazo. Y nosotros nos vemos, nos oímos la próxima semana en la Estafeta Literaria. Muchas gracias y no olviden leer, que es muy importante.